culto va conectado con mi sermón. Es increíble. Y los cantos que el grupo de alabanza escogió también va conectado, hay armonía. Y eso en sí, mis hermanos, hace el trabajo del predicador más fácil. Porque ya vienen ustedes como ablandados, ya preparados por lo que van a recibir. Y esta tarde, mis hermanos, vamos a entrar a la carta de Filipenses. Es una carta muy linda y el título de mi sermón es Esclavos al gozo. Esclavos al gozo. 4 billones de dólares. Ese es el precio estimado de las joyas británicas. La reina Elizabeth tiene joyas que valen 4 billones de dólares en su colección, mis hermanos. Muchos los consideran la colección más cara de joyas en el mundo entero. Solo un diamante en esta colección tiene un valor aproximado de 600 millones de dólares. Solo un diamante. Y la reina a veces en unas celebraciones usa una corona que vale casi equivalente a 450 millones de dólares. Algunos han llegado a considerar que esta colección no tiene precio. Pero mis hermanos, esta tarde quiero presentarles una verdadera joya que deberíamos considerar que no tiene precio en el reino de Dios. Y es el verdadero contento y gozo que se encuentra en la vida del creyente. Eso es lo que Pablo descubrió en su vida cristiana, mis hermanos, y lo que él comparte con todos los creyentes en la carta a los Filipenses. Esta tarde voy a empezar una serie en la que voy a predicar una vez al mes de esta carta. Solo una vez al mes vamos a estar estudiando la carta de Filipenses. ¿Y por qué esta carta, mis hermanos? Obviamente es porque está en la Biblia, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, ahí está la Biblia, sería bonito predicarlo, pero no, mis hermanos. Conforme a lo que he estado orando, queríamos que viéramos que esta carta tiene en sí el contentamiento y el gozo. Son 2 temas centrales de esta carta. El gozo del creyente, el contentamiento, el sentirse contento en Cristo, mis hermanos. Y Pablo exhorta a los creyentes que ellos pueden experimentar las 2 cosas en la vida cristiana. Ahora la pregunta es para ustedes esta tarde, ¿qué es el contentamiento? Yo lo estuve estudiando y el diccionario Real Academia dice que el contento es alegría, satisfacción. Pero mis hermanos, esto se le puede aplicar a cualquier cosa, a cualquier experiencia en la vida. El dinero te puede atraer y te puede dar alegría. El sexo, el éxito, ser padre, madre, abuelo, o si has logrado la educación, te pueden ofrecer estas cosas cierta satisfacción junto con muchas otras cosas. Digo, yo puedo estar contento con mi nivel de educación, yo puedo estar contento con mi esposo, mi esposa, yo puedo estar contento con lo que yo he logrado en mi vida. Pero aquí no estamos llevando la corriente lo que nos dice el mundo, mis hermanos. Estamos más centrados en lo que nos dice la Biblia. Y en términos bíblicos, el consejero J. Adams dice en la Enciclopedia de Consejería Bíblica, escuchen bien, esto es lo que dice él, la definición. En pasaje tras pasaje, la Biblia claramente muestra que uno aprende a estar contento, reconociendo y apropiándose de la verdad. Y aquí viene la verdad clave. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Romanos 8, ya se lo saben, 8:28. Esta declaración es una referencia directa al bondadoso orden providencial de Dios sobre los acontecimientos.
Si Él ha ordenado todas las circunstancias en su amor hacia los suyos, entonces ellos pueden contestar con esas circunstancias. Y aquí viene lo clave, esto es lo importante, mis hermanos. Así es como el consejero J.A. Adams, pastor, dice, el contentamiento viene de saber que debido a su amor, Dios no hace más que bien a los suyos. Dios hace el bien. El contentamiento del cristiano está basado en la verdad que Dios siempre busca y hace el bien para los suyos. En otras palabras, hermanos, Dios es bueno. Lo declaramos. Pero Dios es bueno en tu circunstancia. O Dios es bueno cuando tus circunstancias cambian para lo que tú piensas es tu bien. O las circunstancias cambian conforme a lo que es tu voluntad. Ahí está el centro del contentamiento, mis hermanos, que aún como va corriendo nuestra vida en circunstancias que a veces no caben en nuestra mente. ¿Por qué me está pasando esto? El contento del cristiano tiene que estar firmemente en esa verdad que Dios está dejando y está manejando el bien para tu vida, mis hermanos. Y eso es lo que Pablo vino a reconocer en su ministerio y comparte en esta carta. Por eso declara esto, mis hermanos, en Filipenses 4:11. No que hablé porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí Pablo usa esta palabra contentarme. Y vamos a ver un poquito del contexto histórico. ¿Qué está pasando en la vida de Pablo, mis hermanos? Consideremos las circunstancias en las que Pablo escribió estas palabras en la carta. El pastor las mencionó. Pablo estaba arresto. Él estaba en una cárcel. Él escribió la carta de Filipenses en una cárcel en Roma. Y eso era algo muy común en la vida, en el ministerio de Pablo, mis hermanos. Varias veces él estuvo encarcelado. Varias veces él se encontró en situaciones que no eran para su agrado. Y en lo que nosotros podemos pensar, bueno, ¿y ahora por qué me están pasando estas cosas si yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Las circunstancias de Pablo nos muestran que él estaba en una situación no agradable. Una situación que quizás no nos escribe en la carta porque no está ahí, pero hay momentos que quizás Pablo pensó, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi situación? Pero Dios siempre está al tanto de sus siervos. Dios siempre está al tanto de su iglesia. Dios siempre está al tanto como cantamos a los hijos de Dios, mis hermanos. Dios no se olvida de sus hijos. Dios es un Padre bueno, mis hermanos. Y en este caso Pablo recibió una ofrenda especial de los filipenses. Ellos enviaron una ofrenda especial con Epafrodito. Y él les envió esta carta para darles gracias por esa ofrenda especial. Dijo, gracias por esta ofrenda. Era un agradecimiento. Y no crean que era una ofrenda para que él pueda ponerle combustible a su yacht, o comprarle llantas nuevas a su Tesla, o expandir su ministerio y plataforma como un superapóstol, como vemos hoy en día. Me recuerdo una situación que un pastor aquí en Farmers Branch tuvo una de esas mega iglesias y llorando con lágrimas decía, por favor, hay 100 ancianas que por cada una, estoy orando que el Señor les toque el corazón, que cada una dé $100, porque necesito comprarle llantas nuevas a mi BMW. You know? Las ofrendas, mis hermanos, y los diezmos hacen un papel muy importante. Sostienen el ministro que Dios ha llamado para predicar el evangelio, gloria a Dios, y también
ayuda para avanzar y apoyar el ministerio local. Los diezmos y las ofrendas tienen un papel muy importante, muy importante. Y Pablo le estaba escribiendo a la iglesia y dice, gracias por esta ofrenda, porque esta ofrenda es para mi sustento y para que el evangelio se siga, ¿qué? Predicando. Pero esta carta es más que una nota de agradecimiento, mis hermanos. El propósito principal era animar a la iglesia en Filipos que las circunstancias en que se encuentra Pablo no va a impedir el progreso del evangelio. Están preocupados, era el apóstol Pablo, él era el que vino a ministrar, a predicar el evangelio. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Va a parar el evangelio? Dijo, no se preocupen. Esto no me va a impedir. Al contrario, esto me va a dar un gran impulso para poder proclamar y seguir predicando el evangelio. Y eso es lo interesante de Pablo, mis hermanos, que él está en la cárcel, en una circunstancia muy difícil, y los de afuera, en vez de estar animándolo a él los está animando a ellos afuera. Por eso los anima, mis hermanos, en el amor de Cristo, que se regocijen en el evangelio y obra redentora de Cristo, mis hermanos. Ahora la pregunta es, ¿qué es el gozo? Ya lo he mencionado, ¿qué es el gozo? Otra vez me fui al diccionario y busqué la definición general y dice que el gozo es placer, alegría, emoción por lo que es favorable o apetecible. Pero mis hermanos, vuelvo a repetir lo mismo. Esto se lo podemos aplicar a cualquier cosa. Cualquier cosa en la vida que nos cause emoción, placer y alegría. Yo me gozo en mis hijos, yo me gozo en mi esposa, yo me gozo en mi trabajo, yo me gozo en muchas cosas. Yo me gozo de mi buena salud. Pero es realmente esta alegría que llena el Espíritu Santo al corazón del creyente, mis hermanos. Escuchen lo que dice el diccionario de temas bíblicos. Dice, el gozo es una cualidad o actitud de deleite y felicidad que finalmente está fundamentada en la obra de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El gozo está basado en el objeto que me causa alegría, mis hermanos. Y el verdadero gozo que le causa al creyente esa felicidad, deleite y alegría es ver la obra del Padre, es ver la obra del Espíritu Santo, es ver la obra del Hijo que dio su vida en la cruz, mis hermanos. El gozo de Pablo está fundamentado en la obra redentora de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lo impulsó a servir fielmente en el ministerio. Así, mis hermanos, le llamo la atención que abran sus Biblias a Filipenses 1, y hoy solo vamos a ver el saludo. Y algunos van a pensar, bueno, si hoy solo vamos a tocar el saludo, ¿hasta cuándo va a terminar, hermanos? Si va a predicar una vez al mes. Pero Dios me va a equipar y me va a habilitar para hacer el trabajo, mis hermanos. Pero el saludo es muy importante. No tomemos tan a ligera los saludos de Pablo en las cartas, mis hermanos. Filipenses 1, del 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, la vida de Pablo fue marcada con un ministerio donde fielmente sirvió a Cristo con Timoteo a su lado. Pablo desde el inicio pone énfasis en el servicio, mis hermanos. Y por eso esta tarde mi deseo es a la iglesia bíblica Pan de Vida. Quiero animar a los santos a servir con gozo
a pesar de las circunstancias que se encuentren. Ahí en tu situación, ahí en tu lucha, ahí en tu prueba, ahí en tu dificultad, ahí cuando quizás el mundo o tu vida se ve como patas arriba y no puedes entender lo que está pasando en tu vida, yo te quiero animar, santo, sirve con gozo, porque hemos recibido gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo he recibido gracia y yo he recibido paz, y creyente tú también. Y eso debería de impulsarte a servir, y a servir con gozo. Por eso, mis hermanos, Pablo se puede decir que este hombre era esclavizado al gozo de Cristo. Él era un esclavo a Cristo. Pablo era una persona cautivada por el gozo de Jesucristo para servir, mis hermanos. El enfoque de Pablo era servir a las iglesias. Y mírenlo en el primer versículo, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Esa palabra siervo es muy interesante, mis hermanos. Él ahí se identifica como siervo de Cristo Jesús, pero esta palabra siervo es la misma que se traduce como esclavo. La palabra en griego es doulos y se traduce como esclavo más de 126 veces en el Nuevo Testamento. Aquí lo traducieron siervos, pero la palabra debería de decir Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo. Esclavos. Esclavos a su voluntad. Y esta palabra, mis hermanos, cuando se usaba de una persona, tanto hombre y mujer, está hablando que tenían la obligación de rendir obediencia a un maestro. Esta palabra de doulos o esclavo está diciendo, yo tengo que rendir obediencia a mi maestro, a mi amo Jesucristo, mis hermanos. Esta palabra también literalmente significa que uno está atado a otro, está atado a Jesús. Que una persona se conecta a esa persona a la otra. Y se puede decir que la vida de Pablo estaba atada a Cristo y era un gozo servirlo en el ministerio. ¿Te gozas en el servicio? ¿Te gozas a servir a Cristo? ¿Te gozas a servir a tu prójimo? Hermanos, el gozo de Pablo es evidente y lo encontramos en toda la carta usando palabras comparables que mencionan el gozo 16 veces. Yo diría, mis hermanos, si tú estás en una situación de que estás batallando por una situación deprimida, depresión, de amargura, yo te diría que, por decirlo así, más que una aspirina, pero en sí, de ir a atacar el centro que es la condición de tu corazón, que estudies la carta de Filipenses. Pero no a la ligera. 16 veces Pablo mencionó el gozo. Miren, en capítulo 1, versículo 4 dice, rogándole a los filipenses, pido siempre con gozo. En versículo 1:18 dice, entonces ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Él está gozando que Cristo es anunciado. ¿Te gozas en anunciar a Cristo? Capítulo 1, versículo 25 dice, continuaré viviendo para que los filipenses tengan el gozo de la fe. El gozo de la fe. ¿Tu fe te causa gozo? ¿O ha sido una vida cristiana de mucha tristeza? Capítulo 2, versículo 2 dice, pide a los filipenses que completen su gozo. Mis hermanos, parte del trabajo del cristiano es que ustedes puedan completar mi gozo y yo pueda completar el gozo tuyo. Mis hermanos,
a pesar de encontrarse encarcelado, Pablo continuó sirviendo gozosamente a la iglesia en Filipos. Mis hermanos, estar encarcelado, estar en cadenas, no le causó a Pablo de pararse de predicar el evangelio y gozarse de lo que está pasando en la iglesia. Mis hermanos, tu circunstancia te causa que no sientas gozo de ver la expansión, el crecimiento y el progreso de tu iglesia. Porque eso es lo que impulsaba a Pablo. Él quería ver su iglesia fructífera, quería ver su iglesia sana, él quería ver su iglesia creciendo, él quería ver la iglesia que estaba expandiendo y predicando el evangelio. ¿Eso es lo que impulsa tu gozo? Hermanos, las circunstancias de Pablo no iban a determinar su dedicación a servir a los hermanos constantemente, pues ellos estuvieron fielmente a su lado. Y aunque la amenaza de muerte estuvo siempre presente en la vida de Pablo, él permaneció fiel. ¿Te mantienes fiel? ¿Permaneces fiel? Aún si evalúan o si cambian las circunstancias, o ya que las cosas están mal, dicen, yo no voy a servir. A ver cómo hace la iglesia, yo no voy a servir. Cambia tu actitud conforme hacia la iglesia, conforme cambian tus circunstancias. Miren lo que dice Pablo, capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis hermanos, esto no iba a parar a Pablo a ministrar a otros. Él estaba atado a Cristo. El gozo que experimentó en Jesús lo impulsaba hacia la meta, como dice en el capítulo 3, versículo 14. Y aquí viene, mis hermanos, el misterio, el secreto que he estado estudiando esta carta, que la plenitud de gozo que experimentó Pablo viene cuando hay un profundo sentido de la presencia de Dios en la vida de uno. En otras palabras, mis hermanos, Pablo sabía que estaba unido a Cristo. Pablo sabía que en la muerte de Cristo, él fue sepultado, y en la resurrección de Cristo, él fue resucitado. Y con la muerte y la resurrección de Cristo, él está unido a Cristo. Por decirlo de otra manera, mis hermanos, si yo puedo evaluar a un creyente, entre comillas, creyente, amargado, deprimido, de una depresión de sí constantemente de amargura, con cierto rencor contra la iglesia, de ser cínico, de estar siempre criticando a la iglesia, criticando a los líderes, criticando a los hermanos, criticando en sí a todos. Mi pregunta sería, ¿estás unido a Cristo? ¿Estás unido a Cristo? Porque tu vida no lo muestra. No muestra. No hay un descanso en sí que esta persona ha entendido el significado, la importancia de la muerte de Jesús y la resurrección. Este gozo está conectado con la salvación, mis hermanos. Es decir, el que es salvo se va a gozar. Y el que no es salvo no va a tener el gozo interno que solo produce el Espíritu Santo, mis hermanos. Ya no nos engañemos. Mis hermanos, sí, hay momentos, etapas en la vida donde, porque a mí me ha pasado,
que sí, uno llega a tener cierta amargura, porque entran las pruebas, pero por decirlo de otra manera, mis hermanos, no hay creyentes gruñones, no hay. No hay creyentes grullones como no hay creyentes carnales. ¿Eres o no eres? ¿Eres un creyente que ha entendido la salvación y has confiado en la obra redentora de Cristo y has experimentado la verdadera gracia y paz, mis hermanos? Escuchen lo que dijo el apóstol Pedro. Siempre vemos esta armonía en los apóstoles y en las epístolas. Pedro escribió acerca de esta conexión del gozo con nuestra salvación. Nuestro verdadero gozo como creyente va conectado con nuestra salvación, mis hermanos. Si uno valora más, va valorando más su salvación, va aumentando su gozo. Va aumentando, que llega a esa plenitud en decir, Señor, por tu gracia soy salvo, por tu gracia y por tu amor. Mire lo que Pedro dice, mediante la fe ustedes son protegidos. Esta es primera de Pedro 1:5, guardados, Dios nos guarda, mis hermanos, en su providencia, por el poder de Dios. Wow, esas son promesas. Voy a repetirlo, mediante la fe ustedes, creyentes, iglesia, son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y el versículo 6 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Grandemente está mi regocijo en la salvación de mi Señor, mis hermanos. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas o tentaciones. Mis hermanos, el gozo de Cristo nos impulsa a servir a otros gozosamente, a pesar de nuestras actuales circunstancias. El gozo de Cristo, una de las marcas más importantes del creyente es servir. Servir, mis hermanos. Es una cosa muy importante que la carta de Filipenses habla. Son nosotros que estamos llenos de gozo, la salvación que Cristo vino a servir, no a ser servido, debería de impulsarnos con mucho gozo de servir no a programas, no a actividades, sino, ¿saben quién debemos de servir? A mi prójimo. A mi prójimo. Anteriormente servíamos en el departamento de jóvenes, servíamos en el departamento de hombres, servíamos en el departamento de mujeres, pero estábamos enfocados más de hacer actividades, de ver la persona que está enfrente de nosotros, que en esa situación esa persona está quizás en una prueba difícil, horrible. Pero a veces estamos murmurando, aquí estoy, no. Y en ese momento la hermana necesita el servicio de que alguien le pueda ministrar por la gracia de Cristo y decir, ven, vamos hermano, vamos a pararnos juntos lado a lado a enfrentar esta prueba, enfrentar esta situación difícil. ¿Cómo? Vamos a orar juntos. ¿Cómo? Vamos a leer la Biblia juntos. ¿Cómo? Yo voy a estar a tu lado. No, Cristo está a mi lado. No, mis hermanos, tú estando al lado de esa persona es Cristo estar al lado de esa persona. Por eso, mis hermanos, otra cosa que vemos en este saludo es que Pablo estaba esclavizado a la gracia de Cristo. Pablo era una persona cautivada por la gracia irresistible de Jesucristo en todo su ministerio. En su primera carta a los Corintios, él dijo, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermano, la gracia de Dios estaba impulsando a Pablo, porque Pablo sabía que por la gracia especial de Dios fue redimido, por la gracia de Dios fue santificado, por la gracia de Dios se fue glorificado porque ya murió. Iglesia, por lo mismo ya, por la gracia de Dios tú eres redimido, por la gracia de Dios tú eres santificado y por la gracia de Dios tú en el futuro vas a ser glorificado. Dios le mostró su gracia, mis hermanos, su favor. El pastor lo dijo, esa gracia de favor inmerecido. Por su gracia Dios nos muestra bondad, misericordia y compasión hacia Pablo y a los creyentes. ¿Y por qué tiene un significado tan importante la gracia, mis hermanos? Porque la Biblia nos dice que todos estamos destituidos o separados de su gloria y solo por su gracia eficaz y irresistible somos llamados de nuestra condición pecaminosa. Por eso la canción dice, ahora yo ya no soy esclavo, ¿qué? Del temor. Ya no el temor, pero tampoco, mis hermanos, la Biblia dice, ahora yo ya no soy esclavo del mundo, ahora yo no soy esclavo del pecado, ahora yo no soy esclavo de Satanás. Fuimos llamados de esta condición pecaminosa a la nueva vida en Cristo. Todos los que somos creyentes y nacidos de nuevo hemos participado en esta gracia salvífica. Pablo dice, por gracia, este saludo lo repite 13 veces en sus 13 cartas, dice, gracia y paz a vosotros, a ustedes, a la iglesia. Por eso en este saludo inicial Pablo desea recordarle a la iglesia de la gracia de Jesucristo, mis hermanos. Esa gracia que nos ha salvado, esa gracia, mis hermanos, que en esta carta nos sigue recordando de las maravillas de lo que Dios hizo en tu vida, mis hermanos. Porque es por su gracia que ahora somos partícipes de esta transformación y sos revivificado, mis hermanos. Miren, el capítulo 1, versículo 7 dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto mis prisiones, mis cadenas, como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes participantes conmigo de la gracia. Hermanos, ¿sos partícipe de la gracia con tu hermano, tu hermana? O viendo la situación de la condición de circunstancia, lo primero que haces es, no vaya a ser que me vaya a pegar la plaga también, ¿verdad? ¿Verdad? No lo voy a tocar porque trae hechicería o maldición, porque nunca sale de la situación, circunstancia. Y a veces caemos en la situación de condenar y juzgar, de tener una actitud de rencorosa y también legalista con esa persona. No lo voy a tocar porque puede ser que me vaya a pegar a mí el pecado también. Oh, no, Pero en la gracia de Jesucristo, mis hermanos, dice el Señor, viendo que yo tenía una enemistad, una separación tan grande, Él se vino del trono y vino a dar su vida en la cruz. Él anduvo con pecadores. Por eso, mis hermanos, el papel importante que hace la gracia de Cristo es sumamente importante recordarnos que tú has sido justificado solo por la gracia y solo por la fe. Eso es lo que dijo Pablo en el capítulo 3 de esta carta. Dijo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, el Mesías, la justicia que procede de Dios
sobre la base de la fe. No nos jactemos, mis hermanos. Es más, puede ser que tú lleves una vida exteriormente que dice, wow, qué súper cristiano, wow, ese es uno de los cristianos que mueve montañas y derrumba muros y hace muchas cosas. Externamente pueden ser las cosas, pero el problema es que esa persona puede estar en una falsa seguridad porque ha puesto su fe en las obras, en las cosas que ha hecho y no en la gracia de Dios. La base de la fe de todo creyente, y aquí estamos todos iguales, todos en la misma fila, todos en la misma línea, todos mis hermanos, la base de todo creyente es la gracia de Jesucristo. Gloria a Dios por la gracia de Jesucristo, mis hermanos. Por su gracia hemos recibido el don de fe, dice Efesios 2:8, para que nadie se gloríe, nadie se jacte, nadie diga, sé como yo, mira cómo yo estoy haciendo las cosas. No, mis hermanos, la gracia de Jesucristo era lo que impulsaba a Pablo al servicio, y esto es lo clave, con toda humildad, tanto hacia los filipenses y las otras iglesias. Es lo que dijo el pastor, dijo, la gracia de Cristo debe de causar en mí, ¿qué? Agradecimiento. Por ver la gravedad de mi pecado y decir, Señor, tú eres grande, gracias porque tú me has dado salvación. Y con esa humildad nos debe llevar a servir. Y esto es una cosa muy importante que más allá vamos a ver y deja muy claro en el capítulo 2, la humillación de Cristo, mis hermanos. Cómo está conectado el servicio con el gozo y la humildad. Eso lo veremos en el capítulo 2. Y es algo que también está marcado en el ministerio de Pablo, mis hermanos. Está marcado en otras epístolas. Pablo habla de su humildad. No habla de su humildad, sino la expresa en sus cartas. Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Ven la humildad? Escuchen la humildad. Dice, a veces, mis hermanos, lo que hacemos en la iglesia es, nos levantamos para estar y ver sobre los otros. Cuando Pablo nos muestra que nosotros deberíamos bajarnos y ver al hermano con un interés de ver los más importantes que el yo. Se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Mis hermanos, la gracia nos impulsa a servir humildemente a otros, a pesar de nuestras circunstancias actuales, mis hermanos. Mis hermanos, la gracia de Cristo debería de impulsarnos a servir a mi prójimo, no importa la situación. No importa cómo me sienta este día. No importa si estoy de buenas o de malas. No importa de mi actitud, mis hermanos. Pablo está diciendo, miren, yo estoy en la cárcel, pero por la gracia de Cristo yo estoy sirviendo a las iglesias. Nosotros estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Y esta carta es una cosa importante. Esta carta, aparte del gozo, está conectado con la humildad y el gozo está conectado con el servicio. De otras palabras, un creyente gozoso va a ser humilde y un creyente humilde va a servir. Pero si tiene las cosas reversas, que es un jactancioso, no voy a servir, y siempre está con esa actitud de superioridad, lo que va a hacer es va a menospreciar a su hermano y va a ser un criticón en vez de ser una persona que se goza con los otros. Pablo está animando a la iglesia, es por la gracia de Cristo. Y no pone mucho énfasis, yo sí, porque tengo que hacer la parte de ilustrar y darles ejemplos,
pero en sí la carta no nos da, dice, mira, así es como puedes servir a tu hermano, a tu hermana. No nos da los modos, no nos dice, así es como tú estás cumpliendo tu servicio. Sino lo clave, mis hermanos, y esto es lo clave para que nosotros entendamos cómo puedo servir a mi prójimo. Y la respuesta que nos da esta carta es, sigue el ejemplo de Cristo. Sigue el ejemplo de Cristo. Y lo segundo es, chequea tu corazón. ¿Cuál es tu actitud? Y en cualquier situación que se presente, hazlo con la actitud del corazón humilde. La fundación del servicio del creyente es seguir el ejemplo de Cristo y su actitud de humildad, mis hermanos. La pregunta es, ¿sirves a tu iglesia como Cristo y sirves con humildad? ¿Sirves a tu iglesia como Cristo y sirves la iglesia con humildad? Ese es el ejemplo que nos da el Señor en el capítulo 2. Y tercero, Pablo nos muestra en el saludo que él está esclavizado a la paz de Cristo. Mira el versículo 3, dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo era una persona cautivada por la paz de Cristo. Siendo justificado por la fe, recibió el don de la paz de Dios. La paz de Dios ofrece, y esto es lo que ofrece la paz de Dios, completitud, solidez y plenitud. Wow. Completitud, solidez y plenitud en tu vida, mis hermanos. Es decir, si te sientes incompleto, puede ser que no estás completo en Cristo. Y esta paz, mis hermanos, solo se le da y lo puede recibir el que ha sido reconciliado a Dios. Por eso más adelante en capítulo 4:7 dice, Pablo escribió, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Qué linda paz, mis hermanos. Esa paz que yo puedo estar completamente perdido en mi confusión, en mi entendimiento, pero viene la paz de Dios a darme claridad, mis hermanos. Mis hermanos, la fuente de esa paz es nuestra reconciliación con Dios, que Cristo solo puede ofrecer. Ahora la pregunta es, ¿qué es la reconciliación? A veces usamos muchos términos de la Biblia o términos bíblicos y lo escuchamos tanto y tanto y tanto que se nos olvida, mis hermanos. Pero en términos bíblicos, dice el diccionario de temas bíblicos, la reconciliación es la restauración de la comunión entre Dios y la humanidad. Hay un severo problema porque no estás experimentando la gratitud, el gozo y la paz. Y viene la pregunta, ¿por qué necesitamos ser reconciliados con Dios? Hermanos, la Biblia declara que por la caída del hombre, el pecado entró al mundo y esto causó que la humanidad cayera de su justicia original y comunión con Dios. Es decir, el pecado original causó una ruptura con comunión con Dios. Que todos del vientre somos pecadores. Todos. Ahí vuelve la situación que ninguno nos podemos jactar, es que yo hasta desde el vientre era santo. Sí puede ser como cantamos la voluntad eterna de Dios, que éramos elegidos y escogidos, predestinados para su gloria, pero en sí, en nuestro estado, mis hermanos, todos nacimos pecadores, destituidos al infierno, a la corrupción moral,
nuestra voluntad estaba inclinada de correr al pecado en vez de ir y buscar a Dios. La humanidad cayó de su situación de comunión perfecta con Dios. Y debido al pecado, mis hermanos, estamos alejados de Dios. Debido al pecado, estamos en enemistad con Dios. Debido al pecado, estamos constantemente en conflicto con Dios. Y debido al pecado, la ira de Dios constantemente está sobre tu vida. Debido al pecado, yo no puedo tener paz. Yo no puedo tener gozo. Porque donde no hay reconciliación, no hay paz. Hermanos, donde no hay reconciliación, el hombre con Dios no hay paz. Y la misión de Cristo era traer paz al hombre con Dios por medio de la reconciliación. A través de Jesucristo, Dios reconcilió al mundo con sí mismo, derribando las barreras de hostilidad y distanciamiento. Esto dice el diccionario de temas bíblicos. Cristo vino a reconciliar, a hacer esa situación donde había un abismo, donde estábamos eternamente separados de Dios, Dios aquí en el otro lugar y nosotros también, y había un abismo grande, profundo, sin fin, y no había manera de cruzar. Pero Cristo formó el puente para que nosotros podamos tener comunión con Él y conforme a la cruz tener ahora comunión con el Padre. Por eso, mis hermanos, los que somos reconciliados ahora experimentamos la verdadera paz, porque ya no existe, mis hermanos, ese conflicto. Por decirlo de otra manera, tu problema más grave no es que tu chequera esté en cero. Tu problema más grave no es que tus niños sean malcriados. Tu problema más grave no es que tengas un esposo rebelioso o en rebelión, gruñón, o una esposa que no se somete a tu autoridad. Tu problema más grave no es el jefe que te hace tu vida de cuadritos. Tu situación más grave, mis hermanos, no tiene que ver nada con tus circunstancias externas, sino el problema es interno. Interno. Y el único que puede cambiar tu situación se llama Jesucristo. El único que te puede dar esa situación de que ya no estés en ese conflicto, enfrentando la ira de Dios, que estés en alejamiento y en hostilidad y separación eterna de Dios, se llama Jesucristo, mis hermanos. Mis hermanos, si tú eres un creyente, si tú eres una persona que dice, yo soy reconciliado, yo soy una persona que ha sido salva, bautizada, ahora tú puedes disfrutar, estás unido a Cristo, puedes disfrutar comunión con el Padre, puedes disfrutar, mis hermanos, de decir como cantamos esta tarde, ahora yo ya no soy esclavo del temor, ahora yo soy hijo de Dios, ahora yo soy adoptado, porque he recibido la compasión, la protección y el cuidado y a veces la disciplina amorosa del Padre Celestial. Porque Dios solo disciplina a sus hijos. A los que no son de los suyos, los que están destituidos, van en camino hasta que Él pueda y hace la obra de intervenir en la vida de ellos. Pero yo no me preocupo, mis hermanos, perdón, pero yo tengo 2 criaturas y ellos son mi responsabilidad. Yo no voy a ir a su casa a poner mis reglas, mi disciplina, mi autoridad. No me pertenece a mí. De la misma manera, Dios no va a intervenir y le va a poner autoridad a los que no son suyos. Dios, de una manera de compasión, protección y cuidado, cuida a sus hijos.
Y la reconciliación te da ese beneficio. Si no eres reconciliado, por decirlo de otra manera, mis hermanos, si no eres reconciliado con Dios, no tienes el privilegio y derecho de llamarte hijo de Dios. No tienes. Hay una separación. Yo sé que este es el evangelio, mis hermanos. Este es el verdadero evangelio. El evangelio es que ahí donde estás, conforme a tu situación, Dios tiene un gran futuro y propósito para tu vida, solo quiere prosperidad. Y no, mis hermanos, el verdadero evangelio nos muestra que hay un problema muy serio del ser humano que está separado de Dios, y la reconciliación nos trae paz. Yo puedo ahora, conforme a las promesas de Cristo, tener paz. Yo puedo descansar en la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora que yo soy hijo, yo me levanto y digo, Señor, cuídame. Señor, ten compasión de tu hijo. Señor, ten protección de mí. Y si peco, Señor, ten misericordia de tu hijo. Por eso, mis hermanos, y esto me llegó a mí cuando estaba cantando, y la reconciliación, cantamos en esa canción del velo, que el velo se rompió. Y esa es una teología, una verdad muy profunda. Pero cuando el velo se rompió, mis hermanos, ¿sabe qué significaba eso? Tener acceso directo a la presencia del Dios glorioso, el Dios todopoderoso, porque ese privilegio solo le pertenecía a una persona que era el sumo sacerdote. Eso lo vemos en Levíticos y también en Hebreos. Pero escuchen lo que dice el doctor Lucas, mis hermanos. También lo repite Marcos y Mateo. Pero dice en Lucas 23, versículo 44, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Miren lo que vio el centurión. Dijo, al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Mateo dice, este hombre ciertamente era él, Hijo de Dios. Tenemos, mis hermanos, bajo la expiación, la muerte, el sacrificio de Jesús, en ese momento el velo se rompió. Ahora yo tengo acceso directo a la presencia y trono del Padre. Aleluya, mis hermanos. Y esto es solo para los que son reconciliados. Por eso, sabiendo esto nos debe impulsar a ser embajadores de la reconciliación y la paz en Cristo, como Pablo lo expresa en 2 Corintios 5, 18 a 20. No lo va a leer. Pero ahora que nosotros hemos sido reconciliados, ¿qué tenemos que hacer? Proclamarlo. Proclamar las verdades de la reconciliación. Concluyo con esto, hablándole al creyente. Creyente, el que estás verdaderamente experimentando el gozo, la gracia y la paz, quiero animarte otra vez. Sirve a otros, sírvelos con gozo, con humildad. Sé ejemplo de que aún en tus circunstancias puedes tú ministrar a otros. Y decir, ¿cómo puede ser, hermana? Usted está en esta prueba, esta situación, yo la veo que está chill, ¿verdad? Calmadita. Es que yo tengo una paz. ¿Que sobrepasa qué? Todo entendimiento.
Ahora quiero amonestar al creyente que quizás se encuentra una etapa donde no se siente con mucho gozo. Not really, ¿verdad? No estás experimentando el gozo o esta gracia y paz, porque hay etapas. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Hay una situación donde entra la situación de amargura en la prueba y muchas cosas y uno llega a tener esa lucha con el Señor. Pero algo que nos enseña la carta a Filipenses, mis hermanos, ¿saben cuál es el remedio? La medicina. Comienza a servir. No importa tu situación, no importa tu amargura, no importa si las pruebas no alinean con tu teología, que puede estar un poquito, ¿verdad? No importa si no entiendes las cosas y no ha llegado esa situación de el por qué. El por qué, Señor. Y yo lo he experimentado, y Pablo lo ha experimentado, y todo el creyente que ha pasado en esta situación te va a decir, el remedio es, sirve a tu hermano, sirve a tu hermana. Sírvelos con gozo, sírvelos con esa humildad que se ve en Cristo. El remedio de tu situación es, comienza hoy este día de reflejar, decir, Señor, tú me has dado una gracia. Refleja la paz que Dios te ha dado. Y yo te amonesto, creyente, esta tarde, comienza a servir. Comienza. No pongas excusas, no pongas una barrera, no pongas un sinfín de situaciones, pretextos. Solo comienza a servir. Y pide al Señor que te dé sabiduría para comenzar pronto. ¿Y con quién? Y de último, mis hermanos, la confrontación es al no creyente. A la persona que está en una situación que no ha sido reconciliado, que definitivamente no está experimentando este gozo que yo he hablado, o no ha experimentado la gracia y la paz en Jesucristo. Tú no eres esclavo al gozo, no eres esclavo a la gracia, no eres esclavo a la paz. Sino Efesios 2, del 1 al 3, dice muy claramente que los que no son reconciliados son esclavos a Satanás, el mundo y el pecado, la corriente de esta vida, mis hermanos. Si tú no te has reconciliado esta tarde, quiero recordarte lo que dije, que donde no hay reconciliación, no hay paz. Oremos. Señor, obra en nuestros corazones, Señor. Aplica tu palabra, que podamos experimentar el verdadero gozo, gracia y paz. Señor, si hay creyentes que quizás han caído en una situación que se han olvidado de tu gracia y tu bondad, recuérdale, Señor, amonesta a estas personas para que ellos puedan ver y recordarse de ese sacrificio de descansar en Cristo. Si hay una persona que esta tarde no ha sido reconciliado, está en hostilidad, en enemistad contigo, hay un conflicto, Señor, ten misericordia de ese varón, ten misericordia de esa jovencita, ten misericordia de esa persona, Señor. Que tú hagas la obra de revivificar, transformar el corazón, que tú eres el que da vida, el que nos reconcilia conforme a la obra de Jesucristo. Espíritu Santo y tu palabra, haz la obra, Señor, porque tú eres el que puede transformar la vida. En nombre de Jesús. Amén.